Saludos, muy buenas noches. Todo el país se ha levantado con una alegre resaca, volver a estar más de 20 años después en unas semifinales. Además, la actualidad del día pasa, como todos los lunes, por una nueva reunión de los grupos parlamentarios presentes en la ponencia del Estatuto de Autonomía, quienes acordaron por unanimidad que el nuevo texto recoja poder disolver la Cámara y convocar elecciones en cualquier momento de la legislatura. Por otra parte, el líder de los populares, asturianos Ovidio Sánchez, ha valorado la reelección en el Congreso Nacional del PP de Mariano Rajoy. Este es precisamente nuestro primer titular. El presidente del PP asturiano cree que Mariano Rajoy ha recibido en Valencia un respaldo absoluto del partido con un 84% de apoyo. Ahora el PP asturiano debe preparar también su congreso regional, probablemente con más de una candidatura para el próximo otoño. Ovidio Sánchez reconoce no tener tan claro que vaya a obtener el mismo porcentaje de votos a favor. Los trabajadores de comercio, hostelería, turismo y juego, unos 80.000 en la región, podrían plantearse el inicio de movilizaciones en demanda de mejoras laborales. Así lo ha dejado ver el sindicato UGT, que asegura que los salarios de cajeras o camareros apenas sí superan los 600 euros, a pesar de que las empresas de estos sectores están obteniendo beneficios. Más de la mitad de las delegaciones tributarias de toda España se encuentran colapsadas debido al elevado número de contribuyentes que han solicitado una revisión de los borradores o una rectificación de las declaraciones ya presentadas por los posibles errores detectados. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, entre las delegaciones colapsadas están las de Oviedo y Avilés. Bomberos de Mieres y La Morgal han tenido que intervenir en Riosa, donde las intensas lluvias han provocado la crecida de un riachuelo entre La Vega y La Ará. Las fuertes tormentas de las últimas horas han provocado la inundación de bajos y diversos argallos. Después de 24 años, España volverá a estar en unas semifinales. La selección española derrotó ayer a Italia en Viena en un partido que se decidió en la tanda de penaltis y que deja a los nuestros a un paso de la final de la Eurocopa. El presidente del Partido Popular asturiano cree que Mariano Rajoy ha recibido en Valencia un respaldo absoluto del partido con un 84% de apoyo. Ahora le toca al PP asturiano preparar también su congreso regional, que probablemente se celebrará el próximo otoño, en el que Ovidio Sánchez reconoció no tener tan claro que vaya a obtener el mismo porcentaje de votos a favor que Rajoy. Para el presidente del Partido Popular en Asturias, el congreso celebrado en Valencia este fin de semana ha servido para comprobar el altísimo apoyo recibido por Mariano Rajoy también desde Asturias. Sobre el congreso que el Partido Popular debe celebrar ahora en nuestra región, Ovidio Sánchez afirmó que puede haber más candidaturas que la suya porque se trata de un proceso interesante que puede enriquecer al partido. Yo creo que eso es un proceso que puede ser muy interesante, ¿no? Yo creo que eso puede enriquecer al partido, siempre que haya gente que tenga nuevas ideas y que quiera ponerlas en marcha y que tenga ganas de tutelarlas y dirigirlas. Yo creo que eso es muy bueno para el partido, ¿no? Puede haber una, puede haber tres, puede haber cinco. Bueno, yo creo que lo mejor para un congreso es que el partido se manifieste, nada más. Tras las últimas declaraciones en prensa de algunos críticos dentro del partido y esa posibilidad apuntada de que se presenten otras candidaturas para presidir el PP, como la de Alicia Castro Masabeu, el actual presidente no se atrevió a decir si él también obtendría el 84% de apoyos como Rajoy. Bueno, 84, yo creo que es una... ¿Por qué? Pues yo ya tuve mayorías superiores, donde cuando no hay tensiones internas, en procesos habituales, yo creo que llega a tener 93, 94. En este momento hay una sociedad tremendamente ávida de que la política, los políticos y los partidos le den respuestas. Por lo tanto, también es una sociedad muy plural, incluso dentro de nuestro partido. Vamos ahora con la reforma del Estatuto, ya que como cada lunes se han reunido los grupos parlamentarios que integran la ponencia estatutaria, PSOE, PP e Izquierda Unida, y han acordado por unanimidad que el nuevo texto recoja la posibilidad de disolver la Cámara y convocar elecciones en cualquier momento de la legislatura. De este modo se eliminarían las limitaciones que aparecen en el actual Estatuto y que impiden la disolución del Parlamento en el primer y último año de legislatura. En la reunión del lunes, los grupos abordaron la parte del Estatuto dedicada a la regulación de la Junta General, centrando su atención en los mecanismos electorales. PSOE y PP aseguraron que no comparten la propuesta de Izquierda Unida de eliminar las 3 circunscripciones electorales y que el nuevo Estatuto refleje una única circunscripción. El tema de las circunscripciones electorales no está en el actual Estatuto. La ley electoral, como es sabido, estableció 3 circunscripciones electorales. La realidad política de Asturias
de nuestro tiempo pues, no justifica el mantenimiento de esas 3 circunscripciones y nosotros planteamos que el estatuto refleje que habrá una única circunscripción. Desde el PSOE, Fernando Lastra afirmó que su grupo no es entusiasta ni partidario de aumentar el número de diputados, otro de los temas discutidos, aunque aclaró que la propuesta no se refiere a un aumento, sino a la eliminación de los límites establecidos en el actual texto, que está entre 35 y 45. Nosotros no somos entusiastas del aumento del número de diputados o de la posibilidad de aumentar el número de diputados. En este momento no somos, para decirlo claramente, partidarios. Es cierto que la propuesta no se refiere al aumento del número de diputados, sino a la supresión del límite, de la limitación a la posibilidad de aumentarlos. El próximo lunes la ponencia abordará el capítulo de la regulación del presidente de la comunidad autónoma. Y mientras los grupos parlamentarios debatían dentro, a las puertas de la Junta se concentraba un día más el Concello abierto por la oficialidad. Creen que el PSOE está dividido en la decisión de permitir la incorporación de la lengua asturiana como idioma oficial en el Principado y han asegurado que varias agrupaciones locales del PSOE han presentado enmiendas de cara al Congreso de la Federación Socialista Asturiana a favor del reconocimiento de la oficialidad del asturiano. Por otro lado, Concello ya ha colgado en su página web más de 2.500 fotografías de personas que posan con un cartel que recoge el mensaje "Yo doy la cara por la oficialidad". Esta campaña se prolongará durante todo el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía. Queríamos anunciar hoy aquí que hay ya, sabemos que hay agrupaciones locales de la Federación Socialista Asturiana que al próximo Congreso de Asturias, el próximo Congreso Autonómico, ya presentaron enmiendas pidiendo el reconocimiento del asturiano como lengua oficial y esperamos que en ese Congreso de la FSA se aproveche para acabar con una injusticia que ya dura muchísimos años, 30 años, y que ya es necesario igualar cuanto primero. Basura en pleno corazón del Parque Natural de Somiedo. Esto es lo que ha denunciado el diputado de Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, Francisco Javier García Valledor, quien ha apuntado además que se está produciendo un cambio en el modelo de gestión para este parque 20 años después de que lo declararan espacio protegido. Entre esos cambios está la posible construcción de una planta de embotellado de la empresa Aguas de Somiedo, algo que creen tendrá un fuerte impacto medioambiental en la zona. Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, ha denunciado el lamentable estado que sufre el Parque Natural de Somiedo. Y es que, a tenor de las fotos que ha mostrado la coalición, las basuras y los vertidos en los ríos se han convertido en una parte más del paisaje. Aseguran que los vertidos son el contrapunto a los fastos de la celebración de los 20 años del Parque Natural de Somiedo. Imágenes de un vertedero sin ningún tipo de control, donde además de existir elementos nocivos vertidos en él, hay fotografías donde se puede ver incluso los lixiviados ya de la torrentía de las propias basuras. Por otro lado, Valledor también se refirió a la posible construcción de una embotelladora de agua en este parque natural y del impacto medioambiental que esto supone. Señaló que, en todo caso, habría que analizar el agua, ya que los 4 manantiales de los que se tomaría el agua están bajo un antiguo vertedero. Que si finalmente el estudio de impacto ambiental va a ser favorable, como nos tememos, en todo caso debería de estudiarse realmente el posible aprovechamiento alimentario de esas aguas, porque los 4 manantiales de los que se va a captar esas aguas, digamos, sobre ellos estaba a lo largo de muchísimos años instalado un basurero. El dirigente de Izquierda Unida advirtió además de la construcción de un puente sobre el río Saliencia de 8 metros de anchura para facilitar el acceso de los camiones a la embotelladora. Más cosas, salvaguardar los elementos arquitectónicos de la guerra civil repartidos por Oviedo. Esto es lo que se proponen desde la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda. Su portavoz, Roberto Sánchez Ramos, ha anunciado que pedirá que el Pleno Municipal incluya un total de 155 elementos de este conflicto bélico recogidos en el documento Catalogación e Inventario de los Restos Arquitectónicos de la Guerra Civil de Oviedo. La propuesta de Astiz busca que estas piezas se pongan en valor y que se lleven a cabo rutas turísticas, visitas guiadas o museos. Entre los restos se encuentran
nidos de ametralladora, trincheras, polvorines, puestos de observación o batallas de artillerías. En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento debe de proteger, incorporando al catálogo de edificios el conjunto de todos estos bienes, tanto en terrenos públicos como privados. La cultura está por encima de la propiedad. Y en segundo lugar, cualquier proyecto de urbanización tiene primero que respetar y en segundo lugar adaptarse a esa protección que hemos introducido en nuestro catálogo. Ese es el objetivo. Los trabajadores de comercio, hostelería, turismo y juego, unos 80.000 en la región, se están planteando iniciar movilizaciones para exigir mejoras laborales. Así lo han dejado entrever desde el sindicato UGT, que asegura que los salarios de cajeros o camareros apenas sí superan los 600 euros, a pesar de que las empresas de estos sectores están obteniendo beneficios. Desde UGT se pide a las empresas de hostelería, turismo y supermercados que de momento se sienten a negociar sus convenios y están dispuestos a ser reivindicativos para conseguir y eliminar algunas de las lacras de estos sectores, que pasan sobre todo por sus sueldos. Es de 606,64 euros al mes. Y puede ir, esa es la de supermercados, y después de 908,34 en hostelería. Esos son los salarios que ahora mismo pues están cobrando, percibiendo los trabajadores de ese sector, por ser los niveles que más hacen contratación en los hosteleros y los empresarios de supermercados. Se asegura desde el sindicato socialista que hay empresas de estos sectores que han visto aumentar sus beneficios en los últimos años hasta un 73%, mientras que sus trabajadores tuvieron que conformarse con una subida salarial del 3%. La amenaza de movilizaciones está presente en un sector que tradicionalmente no ha sido muy reivindicativo. Son sectores en los que no son muy reivindicativos, es verdad, que nunca montaron grandes manifestaciones sociales, ni grandes huelgas, ni movilizaciones importantes que hayan perjudicado a las empresas ni al conjunto de la sociedad, cuando nosotros entendemos que crean un servicio y que dan un servicio básico al conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso entendemos que quizá la relajación de los empresarios se debe a que efectivamente no son sectores que se hayan movilizado, ¿no? Pero que, bueno, que lo pueden hacer, desde luego. El sindicato UGT niega la crisis y la pérdida de beneficios que argumentan los empresarios, ya que se trata de un sector que incluso está generando empleo y del que viven en nuestra región unas 80.000 personas. Más de la mitad de las delegaciones tributarias de toda España, entre ellas las de Oviedo y Avilés, están colapsadas debido principalmente al elevado número de contribuyentes que la última semana han solicitado una revisión de los borradores o una rectificación de las declaraciones ya presentadas por los posibles errores detectados en una de las casillas. Miles de contribuyentes se están acercando hasta las oficinas donde se realizan las declaraciones y han agotado ya la posibilidad de obtener cita con el fin de solicitar la rectificación de su declaración después de que el pasado 3 de junio este colectivo denunciara que 6 de cada 10 borradores de renta enviados por la agencia tributaria escondían omisiones en las deducciones fiscales que podían impedir a los ciudadanos beneficiarse de ciertas reducciones. Los técnicos de Hacienda indican que diariamente en las puertas de las delegaciones de la agencia tributaria asturiana están haciendo entrega de documentación con un detalle de las deducciones estatales y autonómicas que no incluyen los borradores. Este colectivo estima que las numerosas solicitudes de rectificación y revisión están agravando los cuellos de botella que todos los años se producen en estas fechas. En concreto, señalan que en ciudades como Avilés y Oviedo ya están todos los horarios bloqueados o apenas quedan citas libres para poder asignar a los contribuyentes. Excepcionalmente, en algunas localidades se ha previsto la posibilidad de abrir los sábados y, en última instancia, ofrecer la cita previa a 20 o 30 kilómetros del domicilio habitual del contribuyente o incluso en otra ciudad. Cambiamos de asunto. Más de 500 denuncias por violencia doméstica se han interpuesto en el Principado en el primer trimestre de 2008, por lo que nos situamos como la 12ª comunidad autónoma con mayor número de denuncias, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Además, el Principado registró 187 órdenes de protección durante los primeros meses de este año, de las que 115 fueron acordadas y 71 no acordadas. A nivel nacional se presentaron 33.950 denuncias, lo que supone un incremento del 6,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estos datos parecen demostrar que las víctimas empiezan a confiar en la justicia y confirma también la tendencia al alza iniciada en 2007. La mayor parte de las denuncias, el 78%, fueron generadas por atestado policial. La Administración Sanitaria, por su parte, es la segunda fuente de denuncias con el 10,7%. Este porcentaje es similar a las denuncias interpuestas directamente por las mujeres ante el juzgado de guardia.
Además, durante este primer trimestre se celebraron casi 11.000 juicios de violencia de género, de los que un 63% acabaron en sentencia condenatoria. Siente Gay Astur denunció hoy la invisibilidad de su colectivo en la Universidad de Oviedo. Desde Siega echan de menos otro tratamiento y señalan los artículos del decano de la Facultad de Derecho como una muestra de homofobia, por lo que esperan que desde la institución académica surjan otras voces. Siega afirma que la Universidad de Oviedo se está quedando atrás en ciertas cuestiones. El colectivo señala que la sociedad está avanzando y experimentando cambios legislativos que no tienen reflejo en la institución académica. El coordinador de Siega Astur ponía como ejemplo de esa falta de sensibilidad al respecto los artículos que últimamente ha publicado el decano de la Facultad de Derecho, en los que cuestionaba los avances legales en el matrimonio de parejas homosexuales. Lo que vemos es que en la Universidad de Oviedo no existe apenas sensibilidad con todo lo que puede relacionarse con el mundo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Nos preocupa, nos llama la atención que la única voz que pueda salir, una voz autorizada, como es la del decano de la Facultad de Derecho, sea una voz que se instale en el discurso de la homofobia. Entendemos que hay más voces, lo que ocurre es que esas voces, bueno, pues hoy por hoy, tanto desde el ámbito del alumnado como desde el ámbito del profesorado, no se han ido manifestando. La situación que denuncia Siega no es igual en otras universidades del país. De hecho, Ignacio Paredero, secretario de organización de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, apuntó que en su caso están recibiendo un tratamiento bastante distinto. Para nosotros es una satisfacción ver que la universidad se implica y trabaja por un hecho científico, porque al fin y al cabo un estudio sobre la sociedad son hechos científicos, y que es necesario. Es necesario porque de la visibilidad y del análisis de la realidad surge el conocimiento de la misma y permite arreglar los problemas que pudiera tener cualquier realidad, esta como cualquier otra. Paredero abogó también porque la Universidad de Oviedo deje atrás esa inercia negativa y aborde esta realidad social. Varias unidades de los bomberos de Asturias están interviniendo a lo largo de la tarde en La Vega y Lara, donde las intensas lluvias registradas de las últimas horas han provocado que se desborde un riachuelo que cruza ambas localidades de Riosa, según datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112. En las tareas para controlar estas inundaciones han participado bomberos de Asturias con sede en La Morgal y en Mieres. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibía la primera llamada de alerta a las 15:48 horas, aunque poco después se han registrado más avisos por parte de varias personas, sobre todo en las localidades de La Vega y Ará, donde las fuertes tormentas que vive Asturias desde la madrugada del lunes han provocado la crecida en apenas unas horas de riachuelos que apenas se llevaban agua. En las llamadas, los vecinos alertaban de que la crecida del río había provocado que se inundasen los bajos de varias casas, además de producir la caída de varios argallos. Se podría decir que Furaco, el oso cántabro traído expresamente desde el Parque de Cabárceno en Santander para ocuparse de la reproducción de Paca y Tola, ha sufrido un gatillazo. El animal no ha conseguido convencer aún a ninguna de las dos hermanas de los beneficios de la reproducción para su especie. Los expertos que planificaron la cita descartan ya casi por completo el apareamiento, al menos este año, pero a pesar de ello han decidido ampliar a julio este proyecto. Desde la Fundación Oso eximen de responsabilidad a Furaco y creen que el principal escollo que ha impedido el apareamiento ha sido el desinterés de las osas. La opinión mayoritaria entre los expertos para justificar esta situación es la novedad experimentada por Paca y Tola, acostumbradas a la soledad y que no han sido capaces de discernir entre la entrada de un intruso en su territorio y la situación de celo. De momento se ha ampliado a julio el intento, aunque normalmente las osas acaban su celo a finales de junio. Ocurra lo que ocurra, desde la Fundación aseguran que el experimento se volverá a repetir la próxima temporada con la esperanza de obtener mejores resultados. A pesar del intento fallido de apareamiento, Furaco permanecerá hasta el próximo año en Asturias. Velar conjuntamente por sus intereses. Con esta premisa nació recientemente la plataforma de los centros sanitarios concertados de Asturias. El objetivo es aunar esfuerzos para conseguir la equiparación de las condiciones laborales, medios y oportunidades de los trabajadores de los centros de servicio de salud del Principado. Para hablarnos de esta nueva plataforma se encuentra esta noche con nosotros su portavoz, Alberto Riera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿por qué han decidido crear esta plataforma? Bueno, la plataforma nace por la inquietud de los centros concertados que, bueno, llevamos años luchando por unas condiciones tanto de financiación como laborales similares a las de los centros del SESPA, ¿no?
Durante las últimas décadas estos centros concertados han ido negociando de forma individual con el SESPA, cada centro por medio de conciertos individuales, y bueno, pues hay que ir peleando por conseguir una suficiencia financiera y unas condiciones laborales que no llegamos nunca a homologarnos, sino pues a pseudo homologarnos, pero periódicamente perdemos esa condición, y entonces, bueno, pues como consideramos que tenemos una serie de reivindicaciones comunes y una situación similar, pues hemos decidido pues reunirnos bajo una plataforma con los objetivos de analizar la situación que se da en cada uno de los centros, intentar buscar unas estrategias comunes que nos permitan llevar a cabo y conseguir esos objetivos, ejercer de portavoz, ¿no?, y de intermediario entre las autoridades sanitarias y estos centros, y conseguir una sanidad pública única para todos, tanto para usuarios como para trabajadores. ¿Qué centros son los que integran esta plataforma? Bueno, la plataforma la forman 5 centros, que son el Hospital de Jove, el Hospital Cruz Roja de Gijón, el Hospital Fundación de Avilés, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y el Sanatorio Adaro. Y bueno, ha hablado algo de esos objetivos. ¿Cuáles son más o menos en concreto? ¿Hay algo específico que quieran lograr ahora mismo? Lo que pretendemos es que haya unos centros concertados que atienden a gente, a pacientes públicos, ¿no? Que dispongan de una suficiencia financiera para atender en unas condiciones equiparables, homologables, a la que tienen los centros que pertenecen al SESPA. Ese sería el objetivo fundamental, ¿no? Y unas condiciones laborales similares, puesto que el no disponer de unas condiciones laborales similares también nos pone en una situación de desventaja a la hora de atraer profesionales y a la hora de poder planificar un futuro estable, ¿no? Actualmente de todos es sabido que hay una carencia de médicos y de otros profesionales sanitarios en España, y entonces, bueno, pues estos centros que no tienen las mismas condiciones laborales, nos estamos viendo en dificultades para atraer a profesionales. Son menos apetecibles, ¿no?, para los médicos. Son menos apetecibles, entonces pues estamos teniendo dificultades para atraer a profesionales, y está habiendo un continuo movimiento, o atraemos profesionales pero enseguida se marchan, es decir, nosotros estamos preocupados también por el futuro de estos centros, que si no se planifica de una manera adecuada, pues puede verse comprometido pues por esta escasez de recursos humanos. ¿Con qué derechos cuenta un médico del SESPA y no cuenta un médico de un centro de estos concertados? Pues no tiene carrera profesional, y tampoco sabemos si la vamos a recibir. De momento las declaraciones de los políticos son que no tenemos derecho a ella, nos la niegan. Tampoco tenemos exención de guardias por encima de los 55 años. Estas serían un poco las guardias, también están retribuidas de forma diferente. Este año se ha firmado un acuerdo de incremento de las guardias, aunque no se ha aplicado todavía, pero sí se ha firmado con carácter retroactivo para el 2007 y para el 2008, perdón, y nosotros pues de momento las guardias las seguimos cobrando al precio previo. Pero no solo es un problema del colectivo médico, sino que afecta enfermeros, al resto, celadores. sí, porque la carrera y el desarrollo profesional afecta a todos los trabajadores. Se hablaban de que, bueno, los trabajadores no tienen los mismos derechos, pero ¿y los usuarios? Bueno, los usuarios, lógicamente, en unos centros que están no financiados de la misma manera que los centros públicos del SESPA, lógicamente, de alguna forma tampoco están igualmente, no están homologados tampoco, ¿no? Lo que pasa es que en temas de calidad, la calidad en esos centros está garantizada, pero siempre tenemos unos recursos más ajustados. Siempre tenemos que hacer lo mismo que hacen otros centros, puesto que así se nos exige, claro. Y bueno, los datos están ahí, pero siempre lo tenemos que hacer pues con una financiación más escasa, con unos ratios de personal más escasos, y eso, aunque no compromete la calidad de una forma escandalosa, pero sí produce una serie de disconfort y una serie de situaciones de desigualdad. Y hablaba de los recursos, no son los mismos en ningún caso, porque claro, tampoco no cuentan con el mismo capital, ¿no?, para invertir. No, la financiación de estos centros se pacta anualmente,
y en función de lo que el Servicio de Salud del Principado determine, pues se consigue la financiación. Lógicamente es una financiación insuficiente, por ejemplo, para aplicar la carrera profesional, puesto que los gerentes de los centros han manifestado que no tienen dinero para la carrera, ¿no? Y los propios patronatos y gerentes de los centros concertados defienden que se aporte la financiación para la carrera, pero en este momento no hay previsión de que la vayamos a cobrar. Está complicado, sí. Una sentencia reciente recuerda que a la hora de opositar si van a contar, a ver si me sé explicar, se tendrán en cuenta los años que han trabajado a pesar de que el centro de salud es concertado, que bueno, es un adelanto bastante importante, porque si les cuesta traer médicos, de esta manera sabrán, bueno... Sí, ese era otro punto que también hacía que estos centros estuvieran discriminados. Es decir, si tú estabas trabajando en uno de los centros concertados durante 10 años, ese tiempo no se te reconocía a la hora de opositar a una plaza del SESPA. Se sabe que son muchos puntos y que, oye, es importante. Ahora hay una sentencia que dice que esos años trabajados en estos centros sí se ha de computar a efectos de carrera profesional. No sabemos si esto, a efectos de oposición, no sabemos qué va a pasar, porque va a haber unas oposiciones próximamente y veremos si el Servicio de Salud del Principado incluye el tiempo trabajado en estos centros como parte o sea, lo equipara al tiempo trabajado en los centros públicos, ¿no? Pero sí es una sentencia que nos ha dado la razón en parte a que se ha de reconocer el tiempo trabajado, puesto que son centros similares, ¿no? Supongo que animará un poco y quizá puedan reivindicar más cosas por la vía judicial, ¿no? Que en principio pueden parecer un poco injustas. Claro, la vía judicial es una vía alternativa, más lenta, que nos está dando finalmente la razón, pero bueno, lógicamente esto siempre es mucho más lento y nosotros consideramos que en lugar de utilizar la vía judicial o las movilizaciones para conseguir unos derechos que nos parece que moralmente nos corresponden, sería mucho mejor sentarse y hablar de estas cosas en una mesa de negociación sin tener que recurrir ni a los tribunales ni a las movilizaciones para conseguir algo que muchas veces se nos niega en primera instancia y después se nos va dando la razón, bien por las sentencias, bien por la presión de las movilizaciones, por la conveniencia electoral, y no nos parece que ese sea el mejor camino. La verdad es que no. ¿Cómo están los centros concertados en otras comunidades autónomas? Pues en otras comunidades autónomas donde también hay centros concertados con diferentes fórmulas de gestión, pues lo que estamos viendo es que están homologados y las condiciones laborales son igualitarias con los de otros centros, ¿no? Pues en Galicia, que había 9 fundaciones privadas, estas se han integrado en el Servicio de Salud. En Cataluña los centros concertados tienen un convenio común para todos los centros concertados. En Madrid también hay modelos de fundaciones que también les han dado incluso carrera profesional. En Valencia también hay centros y fundaciones con gestión privada que les han dado unas condiciones laborales similares. Y bueno, me parece lógico que unos centros que están atendiendo a población que pertenecen a la sanidad pública, que forman parte de la red pública, pues tengan unas dotaciones similares y unas condiciones laborales similares. Pues sí, porque luego el trabajo sigue siendo el mismo. De todos modos, ¿ustedes quieren integrarse en el SESPA o prefieren que estos centros concertados sigan siendo concertados? Bueno, la plataforma no entra en el tema de si cada centro respeta la voluntad de cada centro de escoger su modelo jurídico, ¿no? O su estatus jurídicos. Pues si algún centro quiere solicitar la integración, la plataforma lo respeta y la plataforma lo único que pretende es aunar lo que nos pone en común, lo que nos une en común, ¿no? Y el tema de la integración pues pertenece al estatus jurídico de cada centro y preferimos no pronunciarnos y dejar libertad a cada centro. Una última pregunta. Cuando ustedes quieren reclamar algo, ¿a quién acuden? ¿Tienen algún problema? ¿Al SESPA o a los jefes del centro concertado? Pues a ambos porque solicitamos reuniones con los responsables del SESPA que habitualmente pues nos remiten a los patronatos de cada centro, puesto que son centros privados, y los patronatos de cada centro nos remiten al SESPA en función de que pues, la financiación de estos centros, el 99% es público, ¿no? Entonces pues solicitamos reuniones, la plataforma ha solicitado reunión al consejero y a la gerente del SESPA
así como a los partidos políticos, y de momento pues tenemos concertadas reuniones esta semana con el Partido Popular y con Izquierda Unida, y veremos si el resto de estamentos a los que les hemos solicitado nos reciben. Pues Alberto Riera, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte. Gracias. Coincidiendo con el ascenso del Sporting a Primera División, el Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha hasta el día 30 una exposición dedicada a Enrique Castro Quini en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que está siendo visitada por centenares de personas. La muestra repasa la vida deportiva de este futbolista desde sus inicios en los Salesianos a su última etapa como jugador en el Real Sporting de Gijón. Entre los objetos que pueden verse está la mayoría de las camisetas con las que Quini ha jugado a lo largo de su carrera deportiva, numerosas fotografías, un vídeo realizado por la ocasión, las botas con las que jugaba o todos los trofeos pichichis que ganó. Además, la muestra cuenta con otros muchos recuerdos, portadas de periódicos, cromos, llaveros, carnés. La mayoría de todo este material no se ha exhibido hasta la fecha y buena parte del mismo se ha conseguido a través de la familia y de colecciones privadas. El Ayuntamiento de Gijón ha contado para llevar a cabo esta exposición con la colaboración del Principado de Asturias, Cajas Tour y Televisión Española. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos, como no, de fútbol y de la selección española, que ayer por fin rompía la maldición de los cuartos de final. Los de Luis Aragonés superaron por juego a Italia durante los 90 minutos de partido y la prórroga, pero tuvieron que esperar a los penaltis para certificar su clasificación. Villa y Cazorla no fallaron sus lanzamientos e Iker Casillas estuvo magistral para dar el pase a la roja. Por otra parte, en el mundo del motor siguen sin llegar buenas noticias. Fernando Alonso, que salía desde la tercera posición en el Gran Premio de Francia, acabó la carrera octavo. Parece que este no es el año del piloto asturiano, que espera romper la mala racha de una vez por todas en el próximo Gran Premio de Inglaterra. Lo vemos en unos instantes. Abrimos la información deportiva en el día de hoy hablando de fútbol y de la selección española. Tras 24 años, el combinado nacional logró ayer alcanzar de nuevo unas semifinales. España derrotó a Italia en la tanda de penaltis y rompió así el maleficio que le perseguía. En la victoria colaboraron de forma decisiva los dos asturianos del equipo, David Villa y Santi Cazorla. Por juego, por méritos y por no especular con el balón, el conjunto de Luis Aragonés ha roto la barrera de los cuartos de final con un triunfo agónico pero merecido. El partido terminó con 0-0 en los 120 minutos anteriores, pero la Roja fraguó su vendetta, controlando el balón y siendo más valiente que el conjunto de Donadoni. Oportunidades hubo para que se moviera el marcador, pero faltó puntería en los 24 disparos a puerta que realizó la selección. España no quería llegar a los penaltis y empezó la prórroga con un remate prodigioso de Silva que salió a centímetros escasos del palo izquierdo de Buffon, pero la clara ocasión no tuvo continuidad en el tiempo añadido, con 11 jugadores con las botas pesadas ante un rival también muy tocado. Al final, los penaltis iban a decidir una vez más la suerte de los nuestros. Villa asumió la responsabilidad de tirar el primero, concentración y gol. Cazorla cogió el balón para el segundo, asumiendo galones pese a solo haber jugado 5 partidos con la Roja, y también lo transformó. Llegó entonces el momento de Casillas, que le paró la pena máxima de Rossi. La semifinal se acercaba porque Sena marcaba el tercero. Camoranesi tampoco fallaba. Llegaba el turno para Huiza y el jerezano Marró. Otra vez los ojos se volvían hacia Iker, que espléndido paraba el lanzamiento de Di Natale. Si marcaba Fábregas, España semifinales, y el del Arsenal no falló. Conseguía el gol y de paso provocaba el éxtasis de una afición que ya llevaba demasiados años sufriendo. El próximo objetivo será doblegar a Rusia para poder estar en la final de la Eurocopa. Dejamos el capítulo futbolístico y nos vamos al mundo del motor para hablar de Fórmula 1. El Gran Premio de Francia deparó la victoria de Felipe Massa, que se convierte además en nuevo líder del Mundial. Por su parte, Fernando Alonso no tuvo un buen día y pese a salir con la tercera posición, acabó en el 8º puesto. El asfalto de Manicourt deparó una de las carreras más emocionantes y entretenidas de la temporada. Los pilotos brindaron constantes adelantamientos y duelos intensos que acabaron con la victoria incontestable de Felipe Massa. El brasileño, que vuelve a liderar la clasificación mundial, se aprovechó de la mala suerte de su compañero de equipo. Raikkonen lo tenía todo de cara para la victoria, lideraba con holgura la carrera tras el primer repostaje, pero la rotura del tubo de escape de su Ferrari le obligó a bajar el ritmo y ahí Massa no dejó escapar la ocasión. La emoción de la carrera estuvo de la tercera a la octava plaza. El podio, que
que parecía reservado a Fernando Alonso acabó en manos de Trulli y un sorprendente Toyota. Y es que no comenzó nada bien la carrera para el piloto asturiano, que perdió 2 posiciones de inicio y se vio sorprendido por Trulli y Kubica. El asturiano logró superar al polaco, pero sus prestaciones en carrera demostraron ser algo inferiores a las de sus rivales, y a medida que fueron pasando las vueltas y las entradas a boxes fue perdiendo posiciones. Casi un segundo más lento que sus rivales directos, el bicampeón del mundo acabó luchando por el 6º puesto junto al veterano Mark Webber, pero un error a 2 vueltas para el final le relegó finalmente a la 8ª posición. Su compañero Piquet le superó en extremis, marcando la 7ª y sumando sus 2 primeros puntos de la temporada. Por delante, una apasionante lucha entre Trulli, Kovalainen y Kubica por subir al podio. Los 3 pilotos lucharon en las últimas 15 vueltas prácticamente enganchados, y aunque el Toyota del italiano era el coche más lento, finalmente el transalpino aguantó las embestidas de McLaren e hizo valer su mayor experiencia en el Mundial. No abandonamos el mundo del motor para centrarnos ahora en la GP2, donde las noticias tampoco fueron excesivamente buenas. El fin de semana volvió a ser aciago para Javi Villa, que acabó 14º la carrera del sábado y 10º la del domingo. El de Loroñe deberá esperar que las cosas mejoren en el próximo Gran Premio de Inglaterra. La estrategia era arriesgada pero buena, lo demostró el suizo Buemi, que como Javi Villa salió con gomas de seco y remontó desde el 21º puesto de la parrilla. El asturiano salía más adelante, 14º, pero solo pudo recuperar 4 posiciones, desesperado con un monoplaza que no termina de ofrecer buenas prestaciones. Lo peor es que en el equipo no encuentran el motivo, pues el otro piloto, Giorgio Pantano, aunque ayer no pudo finalizar, logra buenos resultados con los mismos reglajes que Villa. La apuesta por gomas de seco hizo perder a Villa varios puestos en los primeros compases de la carrera, cuando la pista aún estaba húmeda. Llegó a ir 18º, pero a medida que se fue secando recuperó posiciones hasta encontrarse junto a Bruno Senna, que terminó 5º. Entre ambos se colocaron varios coches que salían del pit lane y Villa se vio entorpecido por ellos en un circuito que apenas permite adelantar. A pesar del 10º puesto, Villa fue el mejor entre los españoles, muy discretos todo el fin de semana. Al asturiano le corresponde un cambio de motor después de correr en Inglaterra, próxima cita del campeonato, con la esperanza de que terminen a partir de ahí sus problemas. Lo curioso de su coche es que no tiene término medio, pasa de estar entre los mejores a hundirse en la parrilla. En Manicours, donde Villa logró el año pasado su primera victoria en GP2, cerró otra página nefasta, una temporada plagada de desgracias. Solo le queda tomar fuerzas para Silverstone, esperar a que le permitan de una vez por todas sustituir el propulsor y desear que para Alemania cambie por completo la decoración. Y con la GP2 dejamos aquí la información. No olviden que a continuación les ofrecemos una nueva edición de Debate Público. Les espero.